El otro día había ido a la ciudad y me disponía a regresar a mi hogar. Ya era un poco tarde y como vivía bastante lejos, tomé el transporte público. En la parada del autobús no había asientos para descansar. Esperé algunos minutos y este finalmente llegó. Subí por las escaleras metálicas y tan pronto como abordé, me di cuenta que el único lugar disponible era al lado de un señor. Al pedirle permiso para sentarme, con una agresividad tremenda en su rostro, este apenas si se movió, y cuando finalmente estuve sentado, el hombre todo el rato iba empujándome contra el contenedor del autobús. Mi rostro iba apretado contra la pared mirando por la pequeña ventana, no por elección, sino condicionado al espacio que se me había proporcionado. El viaje continuó y pude ver por la ventana a varias personas caminando. Realmente yo no llevaba mucha prisa, pero iba bastante cansado de haber recorrido la ciudad de arriba abajo, y fue cuando comencé a notar en las calles que todas las personas iban y venían rápidamente, siguiendo una rutina. De repente, aquel hombre me empujó un poco más agresivamente contra el vidrio, apretando mi pierna izquierda contra el contenedor. Me hizo notar aún más el cansancio y el dolor que mi pierna tenía acumulada debido a mi travesía por las calles de la ciudad. El autobús entonces pasó por debajo de un puente vehicular y fue cuando finalmente noté una cosa, mirando ese espacio, un espacio solitario, el cual sobraba debajo de aquel puente vehicular y que sin embargo carecía de propósito y de utilidad, y me pregunté entonces finalmente por qué el espacio ahí sobraba. Y por otro lado, dentro del autobús, justo donde estaba yo sentado, el anciano no paraba de empujarme debido a la falta de este. Pensé que ni siquiera se me había dado la oportunidad de descansar ni en la ciudad ni en el autobús. Quizá la hostilidad de ese hombre era un reflejo de la naturaleza de la ciudad un reflejo del espacio y el espacio un reflejo de algo más grande. La mente es la forma arquitectónica definitiva, pero cuando los pensamientos hostiles se instalan como pinchos dentro de ella, ni un pensamiento es libre de transitar. Advertencia: no pienses por demasiado tiempo. La observación innecesaria será registrada como actividad sospechosa. Mantén tu conducta dentro de los parámetros adecuados y sigue las instrucciones. La arquitectura hostil es un fenómeno que ha crecido en los últimos años y que desde hace tiempo me resulta inquietante. Este concepto se refiere a aquellos lugares que, aunque necesarios, parecen diseñados para rechazarte. Ejemplos hay muchos: bancas con divisores metálicos que impiden recostarse, superficies inclinadas donde no se puede descansar, zonas sin sombra que usan el calor como arma para expulsarte, e incluso pasillos estrechos o cruces peatonales que te obligan a moverte sin permitirte detenerte. Son espacios que cumplen una función, sí, pero lo hacen recordándote constantemente que no debes estar ahí demasiado tiempo. Lugares que te dicen sin palabras: no perteneces aquí. Muchos de estos lugares condicionan nuestra forma de existir, pues nos presionan de alguna manera a movernos, a seguir transitando y a no detenernos a observar o a descansar. Nos hacen sentir que detenerse es inútil, que observar es una pérdida de tiempo, pues pareciera que es incómodo, o que simplemente e inconscientemente nos dicen que es estúpido, en el proceso haciéndonos sentir desplazados, solitarios y, en el peor de los casos más profundos, sin un sentimiento de identidad. Los videojuegos, por otro lado, son un medio que no solo replica esta idea, sino que incluso lo llevan en su propia alma, pues su diseño está basado en muchas de las ideas que este tipo de arquitectura expresa sin palabra alguna. Condicionan al jugador a no solo avanzar de nivel, sino también a muchas veces a seguir un pensamiento progresivo en el cual muchas otras cosas se ven invalidadas o perdidas, porque cuando un espacio te incomoda lo suficiente como para no detenerte, ya no hace falta un guardia, una barrera o una advertencia. Esta simplemente te quita del camino, haciendo que te muevas por tu cuenta. Desde tiempos medievales existían elementos que presentaban esta naturaleza hostil, que funcionaban como método de defensa en castillos o murallas, para así no solo repeler invasores externos, sino también para segmentar a la población y mantener a raya a su propio pueblo. Las altas murallas, las puertas metálicas enormes y lo alto de sus construcciones
construcciones de alguna manera generaban este efecto psicológico en las personas. En muchos juegos de temática medieval podemos ver este tipo de elementos, sin embargo estas obras son estilizadas y muchas veces no representan realmente lo que en esas épocas ocurría. Un ejemplo de esta disonancia representativa es la higiene. La falta de higiene era algo que abundaba bastante en esos siglos, razón por la que no era raro ver a la gente orinando y defecando en público, un fenómeno curioso que una vez más nos trae de vuelta a la arquitectura hostil, pues como resultado de que las personas orinaran en público, más tarde se crearía el deflector de orina, básicamente una estructura sólida instalada en las esquinas donde comúnmente la población llegaba a orinar, pero que debido a su forma lograba hacer que las personas se vieran salpicadas por su propia orina. La evolución de estas formas de control poco a poco se fue perfeccionando con el paso del tiempo, llegando a construir toda una ideología invisible detrás de cada elemento arquitectónico que parecía no ser tan relevante. El diseño hostil de cierta manera se vio de pronto dentro de las representaciones humanas. No es por tanto muy raro ver que en estos juegos se haya colado todo este tipo de arquitectura de manera accidental o no. En Francia, la arquitectura hostil es un método bastante utilizado para ahuyentar a personas sin hogar y evitar dar una mala imagen a los turistas. En la última entrega de Pokémon, en los juegos de Pokémon ZA, el cual está basado en la ciudad de París, podemos encontrar este tipo de arquitectura, en este caso bancas públicas. La banca está seccionada mediante reposabrazos, dividiendo equitativamente los lugares en los que se puede ocupar. Si bien en la realidad estas bancas existen en las grandes ciudades como justamente París, es muy raro pensar el porqué de su introducción en este tipo de juegos, sobre todo considerando que el mundo sobre el cual gira se basa en la libertad y la exploración, siendo una contradicción algo ligera pero particular. Otro caso curioso que quizá puede incluirse en este tipo de arquitectura inconsciente es quizá la que podemos encontrar en Minecraft con la generación de aldeas, pues aunque en realidad estas no son programadas con predisposición por los desarrolladores del juego y son en realidad producto de la generación aleatoria por medio de códigos, algunas veces su posición o su localización llega a ser mala que inconscientemente puede convertirse en un lugar así. Además, la naturaleza de construcción de Minecraft lo hacen probablemente un juego en el que la idea de la distribución del espacio debe ser perfectamente calculada, o este termina siendo arquitectura hostil. En muchos otros juegos, el escenario también presenta elementos de nuestra realidad que contienen este tipo de arquitectura. Si bien estos casos pueden parecer hasta cierto punto inofensivos, ¿qué pasa cuando un videojuego introduce esto no como un elemento estético, sino como un elemento narrativo para guiar la trama y la lógica del jugador? Instrucción. Identifique los signos de la violencia sistemática, esos que usted ha decidido ignorar durante años. Cada empujón, cada restricción y cada norma absurda no son fallas del sistema. Son demostraciones de su obediencia. Si le incomoda, intente no llorar. La infraestructura no responde bien a los fluidos humanos. Y recuerde, si siente que lo están aplastando, es porque está funcionando exactamente como fue diseñado. El que los lugares moldeen el comportamiento humano o que lo condicionen de alguna manera subliminal es una idea aterradora, porque genera una especie de violencia sistemática, una violencia que se implanta como un bicho en nuestro inconsciente y que nos hace actuar sin necesidad de decir palabra alguna, pues manipula nuestros sentimientos de manera profunda. Esta idea, aunque aterradora, en realidad es solo la punta del iceberg de un condicionamiento humano más profundo de lo que podemos pensar. Half-Life es una serie de videojuegos bastante conocida a día de hoy, en la que básicamente se cuenta el cómo la humanidad repentinamente es invadida por una raza extraterrestre. En la segunda entrega de la saga, conocemos Ciudad 17, un lugar que, como se nos muestra desde el inicio del juego, es controlado por el Combine, la facción extraterrestre que en tan solo 7 horas logró no solo vencer a la humanidad, someterla y tomar sus ciudades, sino también modificar
modificar estas y reconstruirlas para crear todo un laboratorio de experimentación humana que, como podrás imaginar, está repleto de arquitectura hostil. Ciudad 17 es uno de los ejemplos más interesantes que podemos encontrar a la hora de hablar de este tema, pues el lugar se ha teorizado que toma como base ciudades europeas del este, como podría ser alguna ciudad ucraniana. A lo largo de toda la introducción a esta ciudad, vemos muchos elementos que nos recuerdan a esta ideología hostil que nuestra propia realidad plantea. Por las calles todo está vacío y los ciudadanos son recluidos en habitaciones bastante pobres. Estos son escoltados la mayoría de las veces que se les permite salir y son castigados cuando estos desvían su trayectoria. Muchos elementos estéticos y funcionales, como bancas o lugares de descanso, han sido removidos. A su vez, han sido añadidas barreras, rejas y muros que impiden a los ciudadanos salir, viviendo recluidos en esta ciudad. Un elemento bastante interesante que me gustaría destacar es la Citadel, un edificio de tamaño desproporcionado a lo que es el resto de la ciudad, un lugar tan enorme que incluso logra proyectar una sombra y dividir el horizonte en dos, una especie de metáfora sobre los edificios de la vida real, un elemento visual que proyecta esa idea opresiva que tiene como fondo la misma arquitectura hostil y que, debido a su tamaño enorme, psicológicamente te hace sentir un tanto inferior. Como recordarás, el Combine es la facción que lidera Ciudad 17, sin embargo, al referirme a ellos como una facción, en realidad solamente es un término pequeño comparado con todo el poder que poseen, pues son invasores intergalácticos que ocupan cualquier mundo que encuentran y lo modifican a su gusto. El Combine no solo es una raza en sí, sino una agrupación universal, la cual se ve conformada por una multitud de otras razas. Pues bien, Ciudad 17 sirve como puente entre este tétrico poder sin límites y lo humano. En Ciudad 17 además encontramos pantallas gigantes en donde se anuncia todo el rato las instrucciones para las personas, siendo un elemento más que busca imprimir estas ideas en los habitantes no solo por las palabras, sino también, como hemos visto, por medio de su entorno físico y su arquitectura. Pero este control es tan profundo y tan inhumano que no solamente se queda en el exterior, sino también en el interior de los propios hogares, los cuales, además de contar con una vigilancia extenuante, debido a que el Combine repentinamente accede a los hogares a hacer revisiones, también los muebles y la arquitectura interior de los lugares reflejan esta hostilidad y opresión que se busca imponer en todo momento. Pues si bien estos muebles, aunque son pocos, son totalmente incómodos y elegidos a propósito por el Combine para causar una impresión aún mayor en los humanos, Ciudad 17 no solo es interesante porque tiene arquitectura hostil, sino porque refleja bien las ideas detrás de esta elección. Es un ejemplo perfecto porque combina la hostilidad física, barreras, rejas, rutas forzadas, la hostilidad psicológica, pantallas, drones y megáfonos, la hostilidad simbólica, la citadel y el diseño no humano, y la hostilidad biopolítica, control de la vida cotidiana y la vigilancia persistente. Es una ciudad completamente diseñada para que no puedas respirar sin permiso y que refleja este control autoritario en todos los niveles posibles del ser humano, siendo probablemente el único que no controla el de los pensamientos. ¿O no? A veces siento que los rincones vacíos viven tristes, pues nunca podrán contener dentro de ellos algo que haga voltear a mirarlos. Instrucción. Si sientes que ya has estado aquí antes, ignora la sensación. La familiaridad sin recuerdo es una falla común del usuario. Continúa. Ser aislado, sentirse solo, extraño y no perteneciente es quizá una de las sensaciones más agotadoras que pueden llegar a plantarse en el ser humano.
En tiempos más recientes, este sentimiento cobra un sentido mayor debido a que tanto la sociedad como la época va cambiando, haciendo que las personas se sientan más y más solas, y la ciudad muchas veces llega a potenciar esto. Quizá algunos puedan comprender este sentimiento en donde miras a la gente yendo de un lugar a otro como si ya tuvieran una rutina planeada, y tú por otro lado, siendo ajeno a todo ese ecosistema perfectamente diseñado, comprimido y ciertamente puesto a trabajar como una fila de engranajes perfectamente ordenados, donde quizás solo eres un eslabón aislado, el cual no encuentra a qué adherirse. Esto es resultado quizá de toda esa psicología humana, pero ciertamente también a la arquitectura hostil que estas ciudades poseen, en donde simplemente no te deja descansar, no te deja quedarte a mirar, a hablar, y lo que es más terrorífico es que a otros tampoco los deja hacer de esa manera, creando ilusoriamente calles, aceras y paisajes donde las personas transitan interminablemente y nos vemos reflejados a nosotros mismos en esos extraños, en un espejo al cual muchas veces es difícil trascender. Es aquí donde la idea de los no lugares entra en juego. En 1992, el antropólogo Mark Auch definiría los no lugares como espacios que no crean identidad, no generan pertenencia y no guardan memoria alguna. Los no lugares son en esencia una variable extraña de la arquitectura hostil. En sí, estos muchas veces no poseen necesariamente elementos físicos que hagan que las personas quieran irse del lugar, sino que silenciosamente tiene un elemento psicológico cargado que lo vuelve mucho más profundo, que condicionan a las personas a solo poder estar en tales lugares si es que cuentan con un propósito de ser en aquel sitio, como comprar algún producto, dirigirse a cierto lugar o muchas veces ser de alguna manera selecto para poder utilizarlo, en donde existir sin una función parece casi un delito. Algunos ejemplos de no lugares serían aeropuertos, supermercados, gasolineras, autopistas, puentes, centros comerciales e incluso hoteles, lugares funcionales pero que no generan la sensación de pertenencia, lugares de paso en donde muchas veces ni siquiera guardamos memoria alguna de estos lugares y por el contrario pueden llegar a sentirse hostiles debido a que generan una especie de incomodidad, de ansiedad leve o de una sensación de estar siendo vigilado o ser simplemente un usuario más que va de paso. Los no lugares son bastante interesantes porque además muchas veces generan esa sensación de despersonalización. En los videojuegos esto es mucho más curioso de lo que se podría pensar, pues la gran mayoría, si no es que todos los videojuegos, poseen este tipo de lugares en donde el diseño de niveles básicamente se ha convertido en un compendio de no lugares, pues estos si bien son necesarios para que el jugador pueda enfrentarse a pruebas que lo desafían y pueda ir trascendiendo poco a poco, por otro lado, estos no lugares carecen de personalidad y simplemente sirven de puente para aquellas otras zonas que sí aportan a la trama de la historia. Sin embargo, hay una cosa interesante a destacar. La característica principal de los no lugares es que estos no poseen identidad alguna, a diferencia de un lugar normal, pero que generan una sensación espacial hostil que se impregna en la mente tal y como la arquitectura hostil lo hace. Adjunto a los no lugares existe un término similar que se popularizó bastante en internet en los años pasados, los espacios liminales. Los espacios liminales son justamente una variación curiosa, o por decirlo de alguna manera, un término espejo de lo que es un no lugar. Los espacios liminales, si bien comparten muchas características con los no lugares, como la falta de identidad o de propósito, estos por otro lado no generan una sensación hostil, sino más bien una sensación de nostalgia. Son espacios en donde el ser humano sí que genera una especie de memoria emocional ligada a aquel lugar, aunque muchas veces ni siquiera hayamos estado ahí. Los espacios liminales son lugares de transición que se sienten vacíos, extraños y detenidos en el tiempo. Son muy ligados a los no lugares porque también manipulan las emociones del ser humano, solo que de formas distintas. Muchos podemos coincidir que este tipo de espacios, en conjunto con los no lugares, son en esencia parte de mucha de la identidad de títulos en videojuegos, un efecto que se construye muchas veces accidentalmente, pero que contribuye de alguna manera a
a esa cadena de manipulación psicológica que la arquitectura y el espacio producen en la mente del jugador, en la mente del ser humano. No veo nada. No siento nada. Soy una nada habitada, una habitación vacía al alba. Dejada la ventana, abierta y abandonada. Una brisa entra y arrastra la nostalgia agazapada, mi extraña tentación macabra. Instrucción. Sigue las instrucciones, incluso cuando no existen. Imagina esto por un momento. Vas caminando a través de un pasillo estrecho, sientes como poco a poco los muros se van haciendo cada vez más angostos. Con cada nuevo paso que das, estos se van cerrando y la salida, que puede verse más adelante, parece como si se alejara cada vez más y más lejos. De repente, sientes las paredes comprimiéndote, sientes que llegar a la salida es imposible realmente, sientes cómo tu cuerpo se va compactando y cómo tus órganos poco a poco son suprimidos por las paredes, y entonces sientes que esos son tus últimos momentos, que no hay salida. Algo terrorífico está ocurriendo, pero ahora imagina que sientes lo mismo sin que haya paredes, sin que nada te comprima realmente, simplemente tu mente imponiéndote los límites para llegar a la salida, una mente reprogramada y moldeada por las ideas de que no lo puedes lograr o simplemente limitándote hacia qué dirección ir. La arquitectura hostil, como vimos, originalmente está presente en las grandes ciudades y su función básicamente es desalentar la utilización indebida de espacios públicos. En esta afirmación podemos encontrar la palabra indebida, que si bien hace sentido, es también una parte curiosa, pues nos limita ya desde un inicio a las normas sociales entre lo que es indebido y adecuado, que estas son las que guían el espacio público. Siguiendo esta misma lógica y llevándola a la idea de los videojuegos, podemos encontrar que en el diseño de estos existe el mismo conjunto de normas y que aunque estas como tal no causan multas o sanciones por incumplirlas, el hecho es que no se pueden incumplir, pues el diseño hostil está tan impregnado en el diseño de niveles, en la construcción de mundos, en la limitación de mapas, que simplemente es imposible romper el juego desde un inicio. Pero es justo aquí donde la idea de lo indebido y lo adecuado cobra un sentido mayor. Una de las obras más fascinantes que he visto en mucho tiempo y que nos sirve como anillo al dedo para explicar esta última parte del tema es el juego Portal. En este básicamente somos un sujeto de pruebas, el cual debe cruzar una serie de habitaciones con la ayuda de un arma de portales, la cual básicamente permite crear dos portales, uno de entrada y otro de salida. Todo el juego, como ya puedes imaginar, tiene arquitectura hostil. Durante todo el recorrido no se le da mucha instrucción al jugador y simplemente se deja que éste intuya las soluciones lógicas posibles para poder pasar de una habitación a otra, pero el diseño de nivel tiene una filosofía oculta detrás que simplemente lo hace inhumano, aunque en realidad no lo parezca, pues por otro lado, la estética de estos lugares es bastante neutral, con colores blancos que recuerdan más bien a una especie de hospital o de lugar clínico, pero en el que en realidad podemos encontrar pruebas mortales y lógicas que desafían y sobre todo empujan al jugador a no detenerse y seguir avanzando. Sumado a esto, una voz robótica es quien nos da las pocas instrucciones y datos que necesitamos saber para hacer uso adecuado de las instalaciones, y además un conjunto de cámaras repartidas por todo el lugar hacen que uno se sienta observado. Sin embargo, aunque Portal pareciese que simplemente hace uso de esta arquitectura hostil, al final del juego, luego de superar un montón de pruebas, el jugador de alguna manera logra salir del control que estas habitaciones y su arquitectura y diseño le imponían, y llega a la parte trasera de estas, en donde podemos ver la verdadera cara del lugar, con una instalación descuidada, mugrienta, con escaleras oxidadas, carteles de advertencia y paredes de concreto que simplemente nos hacen ver que todo el recorrido que habíamos hecho era simplemente una coartada estética.
de la verdadera naturaleza del lugar, un lugar peligroso y hostil que en realidad busca moldear la mente del jugador con la excusa de hacerlo pensar más lógicamente, pues finalmente esta es la idea más aterradora que la arquitectura hostil plantea: moldear la mente y limitarla a no cuestionar sobre el lugar que habita, pues tal y como Portal sirve de ejemplo, estos lugares que muchas veces hacen que repudiemos estar en ellos o que simplemente nos hacen sentir que no tiene sentido estar ahí, en realidad buscan alejarnos y sobre todo moldear nuestra manera de pensar y sentir el entorno, y esta es la idea más profunda que sin duda podemos encontrar: el no sentirnos pertenecientes, desplazados o incómodos, sin que en realidad haya nada físico que nos haga sentir de esa manera, tal cual como si fuera un nivel de algún juego en el que simplemente tenemos ciertos lugares para movernos, o de lo contrario estaríamos rompiendo alguna norma, una norma mental ya impuesta de la cual es difícil separarse. Si bien el espacio puede lastimarnos, puede hacernos sentir dolor físico, en donde verdaderamente está el peligro de esta arquitectura es en el mundo de las ideas, pues la arquitectura hostil busca implantarnos una idea que nos dice que no debemos pertenecer a ciertos lugares, que debemos seguir las órdenes adecuadas y que es simplemente inútil tratar de mirar ese espacio de otra manera, que no importa si el autobús es incómodo, pues no perteneces a él, que no importa si la ciudad ni te reconoce, pues no es tu hogar, y que ni siquiera hay motivo para creer que tu videojuego favorito es un lugar seguro en realidad, pero dentro de todo este mundo abstracto de ideas complejas, de significados ocultos, hay algo verdaderamente terrorífico que se oculta a simple vista. Si bien la arquitectura hostil es deshumanizante, controladora y un arma manipuladora, es al fin de cuentas una especie de mascota para lo que hay en verdad detrás, aquello que se oculta como una bestia en las sombras, a la cual conoceremos en otro momento. Gracias por seguir el camino indicado. Tu comportamiento ha sido predecible. En el siguiente módulo evaluaremos cuántas de tus decisiones realmente te pertenecen, humano.